Aquí tienes la traducción completa al español, palabra por palabra, sin omitir nada ni acortar el texto. No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Estaba en la cocina removiendo una olla de sopa de lentejas cuando sonó el timbre. El aroma a ajo y comino llenaba el aire, cálido y familiar, y recuerdo haber pensado lo agradable que sería tener a alguien a cenar, alguien que realmente apreciara las pequeñas cosas. El golpe inesperado me hizo detenerme, limpiándome las manos en la toalla descolorida que colgaba del mango del horno. No esperaba a nadie, y a mis 58 años, aprendes a esperar muy poco que te sorprenda ya. Cuando abrí la puerta, allí estaba Daniel, el esposo de mi mejor amiga, Karen. Parecía cansado, con los ojos ensombrecidos por algo que no era exactamente tristeza, pero tampoco estaba lejos de ella. Sostenía una botella de vino tinto, del bueno, y sonrió como si no supiera qué más hacer con su cara. «Hola», dijo. «Espero no estar interrumpiendo». «Para nada», respondí, apartándome y dejándolo entrar. «Karen viene contigo». Él negó con la cabeza, dejando el vino sobre mi mostrador como si le perteneciera. Está visitando a su hermana en Florida. Estaba cerca. Simplemente no tenía ganas de ir a casa todavía. Había una vacilación en su voz que me hizo inclinar la cabeza. Conocía a Daniel desde hacía más de 20 años. Era confiable, educado y discretamente gracioso cuando lo atrapabas en el estado de ánimo adecuado. Pero hoy había algo diferente. Su presencia permanecía en el aire como una canción que no puedes ubicar pero tampoco puedes olvidar. Nos servía a ambos una copa de vino y nos sentamos en la pequeña mesa de madera en el rincón de mi cocina. La sopa burbujeaba suavemente detrás de nosotros, olvidada por el momento. «¿Alguna vez te cansas de fingir que todo está bien?», preguntó, sin mirarme del todo a los ojos. La pregunta me tomó desprevenida. Lo miré, realmente lo miré, y vi las líneas cerca de su boca, la forma en que sus manos se cerraban con fuerza alrededor del vaso, como si fuera lo único que lo anclaba a ese momento. «Creo que todo el mundo lo hace», dije con cuidado. «Algunos de nosotros simplemente se vuelven mejores fingiendo que otros». Él se rió suavemente, no por diversión, sino por reconocimiento. «Karen y yo, ya no somos lo que solíamos ser». Asentí. No necesitaba detalles. La verdad estaba en el silencio entre sus palabras. Había visto la forma en que se movían el uno alrededor del otro últimamente, como bailarines que habían olvidado los pasos, pero que aún intentaban terminar la actuación. Hablamos hasta que la sopa se enfrió sobre la vida, el envejecimiento, los arrepentimientos que ninguno de los dos quería decir en voz alta, y no fue nada inapropiado, al menos no entonces. Pero la cercanía, la calidez silenciosa, la forma en que su voz se suavizaba cuando decía mi nombre, alcanzó alguna parte de mí que pensé que se había dormido hacía mucho tiempo. Cuando finalmente se levantó para irse, lo acompañé hasta la puerta. El pasillo estaba tenuemente iluminado, el tipo de iluminación que hace que la gente se demore en las sombras, aferrándose al momento antes de que la noche se lo trague. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. «Siempre me hiciste sentir visto». «Lo sabes», dijo, con la voz baja, casi apologética, incluso cuando no quería serlo. Tragué el nudo en mi garganta y asentí, insegura de qué decir. «Buenas noches, Daniel». «Buenas noches, Marie». Pero él no abrió la puerta. No de inmediato. Se giró lentamente, y por primera vez en años, alguien me miró como si fuera más que solo una amiga, más que solo la confidente confiable de Karen, más que una mujer que se había sentado silenciosamente en su vida. «Nunca dije esto antes», dijo, «pero siempre admiré la forma en que te comportas. Como si la vida no te hubiera roto, incluso cuando lo intentó». Sus palabras quedaron suspendidas en el espacio entre nosotros como perfume. Y en ese momento me sentí hermosa, no por cómo me veía, sino porque alguien finalmente había notado las partes de mí que hacía mucho había guardado. Él no me besó. No me tocó. Pero el silencio entre nosotros se sentía eléctrico, y cuando finalmente salió, cerré la puerta suavemente detrás de él, quedándome allí un largo momento, con la mano todavía en el pomo. A la mañana siguiente, encontré su bufanda en el respaldo de la silla. No llamé para devolverla. Durante los siguientes días, no pude sacudirme el sonido de su voz, la forma en que me había mirado. Karen envió un mensaje una vez. Dijo que Florida era preciosa y que volvería la próxima semana.
Mantuve la conversación corta, con la culpa enrollándose en los bordes de mi pecho, aunque no había pasado nada. Pero algo había pasado, y sabía que cambiaría la forma en que lo veía a él, y quizás incluso a mí misma. Unas noches después, justo cuando estaba a punto de acostarme, escuché un golpe en la puerta otra vez. Era tarde, casi las 10 de la noche. Estaba de pie en mi bata, insegura de si responder, con el corazón de repente ruidoso en el pecho. Era él otra vez. No sabía a dónde más ir, dijo. Lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sofá, silencioso como si intentara encontrar las palabras correctas. Me senté a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo. ¿Alguna vez te preguntas? Comenzó. ¿Cómo habría sido la vida si nos hubiéramos conocido en un momento diferente? Lo miré, sentí el escalofrío recorrer mi cuerpo, no porque hiciera frío, sino porque yo me había preguntado lo mismo. Intento no hacerlo, respondí. Pero tú sí. Sí. Entonces se giró para mirarme completamente, y la mirada en sus ojos no era de seducción, sino de anhelo. Un anhelo de ser conocido, de ser escuchado, de ser entendido. Nos sentamos así durante lo que parecieron horas, sin necesidad de palabras para llenar el espacio. Lo único más fuerte que el silencio era la tensión que zumbaba suavemente entre nosotros. Cuando finalmente se levantó, pensé que se iba otra vez, pero no lo hizo. Solo quiero a alguien con quien hablar sin fingir, dijo. Y yo asentí. Siempre puedes venir aquí. Esa noche, no dormimos juntos. Ni siquiera nos tocamos, pero nos sentamos hasta la mañana hablando de las cosas que nunca compartimos con nadie más. Y en esas conversaciones, vi partes de él y partes de mí misma, que no había visto en años. En los días que siguieron, Daniel venía con más frecuencia. A veces a cenar, a veces solo a sentarse. No definimos lo que estábamos haciendo. No teníamos que hacerlo, pero algo delicado y complicado estaba creciendo entre nosotros, y ambos lo sabíamos. Entonces una tarde, llegó luciendo conmocionado. Se quedó en mi puerta más tiempo de lo habitual antes de entrar. Le dije a Karen, he estado pasando tiempo contigo, dijo en voz baja. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijo ella? Preguntó si estaba enamorado de ti. ¿Y qué dijiste? Me miró con una verdad tan desnuda que casi dolía. Dije que no sabía, pero que necesitaba averiguarlo. Lo miré fijamente, sintiendo de todo. Culpa, esperanza, miedo retorciéndose dentro de mí porque yo tampoco lo sabía. Pero tal vez, solo tal vez, yo también quería averiguarlo. Los siguientes días se difuminaron juntos como pinceladas en un lienzo que no sabía que estaba pintando. Cada momento se sentía tentativo, como si ambos estuviéramos caminando por una cuerda suspendida entre la honestidad y la contención. Daniel no vino de inmediato después de esa noche. Me dije a mí misma que era lo mejor. El espacio era bueno. El espacio significaba claridad. Pero la verdad era que cada noche sin su golpe en la puerta se sentía un poco más pesada. Me encontraba poniendo 2 lugares en la mesa por costumbre. Noté lo silenciosa que se sentía la casa sin el ocasional zumbido bajo de su voz llenando los rincones. Nunca me había dado cuenta de lo acostumbrada que me había vuelto a su presencia hasta que no estaba allí. Entonces una tarde, justo cuando el cielo empezaba a teñirse de rosa dorado, mi teléfono vibró. ¿Podemos hablar esta noche? No respondí de inmediato. Mis dedos flotaron sobre el teclado, insegura de qué escribir, pero antes de que la duda pudiera endurecerse en evitación, respondí, sí, ven cuando estés listo. Llegó justo después del atardecer, sin sostener nada esta vez. Ni vino, ni excusas, ni conversación trivial, solo a sí mismo. Lo llevé al porche trasero, donde el aire aún estaba cálido, y nos sentamos bajo las luces de cadena que había colgado años atrás, pero que rara vez encendía. Esta noche, sin embargo, parpadeaban suavemente sobre nosotros, como si sintieran el momento. He estado pensando, comenzó con la voz baja, cuidadosa sobre todo, sobre ti, sobre lo que quiero, y me di cuenta de que no he sido honesto conmigo mismo, con Karen, contigo. Esperé, con las manos envueltas alrededor de una taza que hacía mucho se había enfriado. He pasado tanto de mi vida haciendo lo que se espera, quedándome, soportando, siendo leal, incluso cuando la cercanía se había ido. Hizo una pausa, tragando con fuerza. Pero contigo, es diferente. Tú me ves.
Siempre lo has hecho, y por primera vez en años, me siento vivo. No hablé. Mi pecho dolía de esa extraña manera en que el anhelo y el miedo se encuentran y se dan la mano. Continuó, no te estoy pidiendo que me facilites esto. Sé lo que está en juego, pero necesitaba que supieras cómo me siento. Cuando finalmente levanté la vista hacia él, no vi al esposo de Karen. Vi a un hombre deshaciéndose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Y me vi a mí misma alguien que se había sentado en los ritmos silenciosos de la vida y ahora se le pedía considerar una melodía diferente. Nunca esperé esto, dije, con la voz temblando. Nunca lo pedí. Lo sé, pero yo también lo siento. El silencio que siguió fue rico y lleno. No incómodo, no inseguro, simplemente lleno. Como el aire antes de la lluvia o el último aliento antes de que comience una canción. Entonces extendió la mano, no con audacia, sino con gentileza, y colocó su mano sobre la mía. Estaba cálida, firme, y su pulgar se movió solo ligeramente sobre mi piel. No sé qué pasa después, dijo. Pero me gustaría averiguarlo contigo. El sonido de las cigarras llenó los espacios entre nuestras palabras. En algún lugar lejano, un perro ladró. La vida continuó como si nada hubiera cambiado, pero algo había cambiado. No retiré mi mano. Hablamos durante horas esa noche sobre el pasado, sobre nuestros miedos, sobre dónde había estado la línea, y cuándo la habíamos cruzado. Y aunque no llegamos a una decisión, ambos entendimos que algo real estaba floreciendo entre nosotros, sin importar lo complicado o inconveniente que fuera. Y entonces justo antes de irse, me besó. No fue apresurado ni impulsivo. Fue suave, explorador, lleno de años y silencio y posibilidad. Cuando se apartó, me miró a los ojos como si pidiera permiso para esperar. Asentí apenas. En los días siguientes, las cosas cambiaron entre nosotros, pero no de la forma en que temía. Éramos cuidadosos, respetuosos, pero también éramos honestos, y esa honestidad nos acercaba más. Le dije que no sería la razón por la que su matrimonio terminara, y él me dijo que ya había estado viviendo en las ruinas durante años. Eventualmente, Karen regresó de Florida. Esperaba un golpe en mi puerta, una llamada telefónica, algo, pero nunca llegó. Entonces una tarde Daniel llamó. Le conté todo, dijo. Mi respiración se detuvo. Y no se sorprendió. Dijo que sabía que algo había cambiado. Me pidió que me fuera. ¿Y lo hiciste? Sí. Me senté, con las rodillas de repente débiles. No estoy llamando para apresurarte a nada, dijo con gentileza. Solo quería que supieras. Quise decir lo que dije. Quiero averiguar esto contigo lentamente, si eso es lo que se necesita. Recuerdo mirar por la ventana ese día, viendo el viento llevarse las hojas a través del césped. Toda mi vida la había pasado haciendo lo que era correcto, lo que se esperaba. Y ahora, de pie al borde de algo incierto, algo frágil, tenía una elección. Esa tarde, puse la mesa para dos otra vez, y esta vez, cuando sonó el timbre, no dudé. Abrí la puerta, con el corazón latido, y lo vi de pie allí, no solo como Daniel, el esposo de mi mejor amiga, sino como un hombre que me había elegido. Mientras nos sentábamos a comer, me di cuenta de cuánto coraje se necesita para perseguir una verdad que podría costarte todo, pero que también podría liberarte. Y supe en el fondo que lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Porque a veces la conexión más inesperada es la que te enseña a vivir de nuevo. Los días que siguieron no fueron simples. El amor a nuestra edad viene con historia. Capas de elecciones, consecuencias y personas que nos han conocido durante demasiado tiempo para fingir que las cosas son limpias. Daniel y yo no nos dejamos llevar por un romance juvenil. No hubo declaraciones imprudentes, ni encuentros secretos. En cambio, hubo desayunos silenciosos, largas caminatas sin necesidad de hablar, y el peso silencioso de lo que ambos habíamos dejado atrás. Se mudó a un pequeño apartamento no lejos de mi casa. No era glamoroso, solo un modesto de una habitación con pisos chirriantes y una estufa vieja, pero dijo que se sentía más como un hogar que la casa que había compartido con Karen durante décadas. Le creí. La forma en que se veía cuando se sentaba en su sofá con un café en la mano, relajado por primera vez en años, me decía suficiente. Pero el mundo no dejó de girar solo porque hubiéramos encontrado algo nuevo. La palabra se corrió. Siempre lo hace. Primero fueron las miradas en el supermercado.
Luego vinieron las llamadas telefónicas, toques silenciados que se detenían cuando contestaba. Eventualmente, una vieja amiga me preguntó directamente, ¿realmente le hiciste eso a Karen? Esa pregunta permaneció en el aire durante días, como humo que no se disipaba. Yo no había hecho nada, no de la forma en que ellos lo entendían. No hubo traición en las sombras. No secretos pasados como notas en una habitación llena. Aún así, no importaba. La percepción siempre corre más rápido que la verdad. Me encontré cuestionándolo todo. ¿Valió la pena? Los susurros, la tensión, las amistades que parecían adelgazarse como papel viejo. Por la noche, me quedaba despierta junto a Daniel y me preguntaba si habíamos construido algo demasiado frágil para sobrevivir fuera de nuestro pequeño mundo. Una tarde, llegué a casa y encontré una carta deslizada debajo de mi puerta. Era de Karen. Su letra no había cambiado desde la universidad. Con bucles e incluso con un pequeño corazón que todavía usaba para puntuar sus IES. Marie, ya no estoy enojada. No sé qué esperaba de ti. Tal vez una llamada telefónica. Tal vez espacio. Pero he tenido tiempo para pensar y me di cuenta de que esto no empezó contigo. Esto empezó con Daniel y conmigo años atrás cuando dejamos de vernos el uno al otro. Cuando empezamos a fingir que todo estaba bien. No mentiré y diré que no duele. Duele. Pero no soy ciega. Sé cómo se ve una conexión. Vi la forma en que te miraba incluso entonces. Simplemente elegí ignorarlo. Espero que haya valido la pena. Espero que seas feliz. Realmente lo espero, Karen. La leí una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el fondo de un cajón, no por culpa, sino porque se sentía como el cierre de un capítulo que ya había terminado. Cuando le conté a Daniel sobre ella, se sentó con la carta en las manos durante mucho tiempo. Ella tiene razón, dijo finalmente. Dejamos de vernos el uno al otro hace mucho tiempo. Me quedé porque pensé que eso era lealtad. Pero la lealtad sin amor no es noble. Es solo miedo disfrazado. Sus palabras fueron una especie de liberación. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Dejé de disculparme con los demás, conmigo misma, por elegir una vida que se sentía viva. Empecé a jardinear de nuevo. Organicé cenas. Me uní a un pequeño club de lectura. Y a través de todo, Daniel estaba allí, no como un rescate, no como algún premio, sino como un compañero, alguien que me daba espacio para ser exactamente quien era sin explicaciones. No era perfecto. Discutíamos. A veces nos quedábamos en silencio, pero había algo sagrado en la forma en que nos tratábamos con cuidado, con paciencia, con un entendimiento compartido de que el tiempo era un regalo, no una garantía. Entonces una mañana mientras nos sentábamos en mi porche viendo el sol salir sobre el patio, se giró hacia mí y dijo algo que no esperaba. Quiero envejecer contigo. Me reí. Ya somos viejos. Entonces quiero seguir haciéndolo contigo. Fue la promesa más simple, y sin embargo significó todo. Porque después de todos los años, todos los finales, todas las mareas cambiantes, aquí estábamos, dos personas que se habían elegido mutuamente cuando habría sido más fácil no hacerlo. Y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. No porque fuera fácil, sino porque era real. La vida no se convirtió de repente en un cuento de hadas. Así no es como funciona, especialmente no a los 58. Todavía teníamos cuentas, dolores ocasionales en las articulaciones, y mañanas en las que gruñíamos más de lo que hablábamos. Pero lo que teníamos, lo que creció entre nosotros, era algo honesto, no llamativo ni impecable, sino profundamente arraigado en el respeto mutuo y la comprensión ganada con esfuerzo. Estaba en las pequeñas cosas, como Daniel siempre calentaba mi taza de café antes de servir la primera taza, o como aprendió a amar los discos de jazz silenciosos que ponía mientras cocinaba. Empezó a traer flores frescas a casa todos los domingos, nunca rosas, siempre algo un poco imperfecto, como girasoles o margaritas silvestres. Flores que parecían pertenecer a mi mesa de cocina. Pero también hubo momentos difíciles. Una tarde, me encontré con Karen. Fue en la farmacia de todos los lugares. Estaba de pie frente a las vitaminas, con la expresión neutral hasta que nuestros ojos se encontraron. Me congelé, insegura de si hablar o pasar de largo y fingir que éramos solo dos extraños en la fila por suplementos de calcio.
Ella rompió el silencio primero. Hola, Mari. Su tono no era cálido, pero tampoco era cortante, solo cansado. Hola, dije, con la voz más suave de lo que pretendía. Nos quedamos allí un momento, rodeados por el olor antiséptico y chicle rancio. Te ves bien, dijo finalmente. Gracias. Tú también. Asintió, luego miró hacia abajo a su canasta. Escuché que ustedes dos todavía están juntos. Sentí que se me apretaba la garganta. Sí. Otra pausa. Bueno, dijo, ajustándose la correa del bolso. Espero que te esté tratando mejor de lo que me trató a mí al final. Eso dolió más de lo que esperaba. Lo está, dije con gentileza. Pero nunca quise que las cosas sucedieran de la forma en que lo hicieron. Lo sé. Me miró, luego realmente me miró, y sus ojos estaban tristes, pero claros. Ambos merecíamos algo más. Solo que no esperaba que viniera del mismo lugar. Y con eso, pasó a mi lado, salió por la puerta y entró en la neblina dorada de la tarde tardía. Me quedé allí un rato, sosteniendo una botella de aspirina que realmente no necesitaba, con el corazón latiendo un poco demasiado fuerte en el pecho. Cuando llegué a casa, Daniel vio la expresión en mi cara y no hizo preguntas. Solo me abrazó, con los brazos envueltos a mi alrededor en el silencio, y eso fue suficiente. Pasó el tiempo. Cambiaron las estaciones. Daniel se mudó oficialmente la primavera siguiente. Donamos la mitad de sus muebles viejos, pintamos la habitación de invitados de un tono verde calmante y plantamos un pequeño jardín de hierbas detrás de la casa. No era glamoroso, pero se sentía como un hogar. Una noche, después de una cena con mi hija y su familia, Daniel y yo nos sentamos afuera bajo las estrellas. Se reclinó en la silla, sorbiendo de una copa de vino, con los ojos rastreando las constelaciones como si pudiera leer algo en ellas. ¿Crees que la gente de nuestra edad todavía obtiene finales felices?, preguntó, girándose hacia mí. Creo, dije, alcanzando su mano. Dejamos de buscar finales por completo. Simplemente empezamos a vivir las partes que solíamos saltarnos. Sonrió, apretando mis dedos. Me gusta eso, y a mí también, porque por primera vez en mi vida, no estaba esperando un momento que me definiera. No estaba persiguiendo la aprobación ni aferrándome a lo que solía ser. Simplemente estaba aquí con alguien que me veía, me elegía y se quedaba. A veces todavía hablábamos del pasado, de los arrepentimientos, de Karen, de cómo el camino que nos trajo juntos estaba lleno de grietas y sombras. Pero también era real. Y lo real, he aprendido, es el tipo de amor más hermoso. Así que ahora cuando me despierto por la mañana y siento el peso de su mano sobre la mía, no me pregunto si este es el lugar donde se supone que debo estar. Sé que lo es porque algunas historias no empiezan con fuegos artificiales o confesiones grandiosas. Empiezan en cocinas, en silencios compartidos, en miradas persistentes a través de habitaciones que solían sentirse vacías. Y crecen lenta y seguramente en algo que todavía resuena mucho después de que las palabras se han dicho.